Tal, ¿cómo les va? En este video vamos a hablar de las secciones que lleva un reporte de investigación en un contexto académico. Esto es de forma general, como ustedes ya saben, ustedes tienen un formato específico para su trabajo. De igual manera, por ejemplo, para elaborar una tesis, cada universidad eh, tiene su formato específico de cómo elaborarla. También, por ejemplo, para presentar algún artículo científico, cada revista tiene algún formato específico. Pero de forma general, vamos a ver qué secciones se presentan en un reporte en el contexto académico. Y como van a ver, pues básicamente es muy parecido a lo que tienen ustedes en su formato específico de su proyecto de investigación. Ok, entonces vamos viendo. Entonces, primeramente, eh, el- un reporte de investigación en este contexto académico va a llevar una portada. Esta portada incluye el título de la investigación, el nombre del autor o los autores, la institución, el nombre de la organización que patrocina el estudio si así lo requiere, la fecha y el lugar en el que se presenta el reporte. Entonces, ustedes en específico tienen un formato de portada y como pueden ver, pues es muy parecido a lo que viene aquí. En general, las portadas tienen que tener estos elementos y en específico y el orden que se requiere, pues es ya específico de cada formato. En general lleva título, autor, institución, fecha, etcétera. Puede llevar algunos más dependiendo de cada formato específico. Y bueno, lo importante aquí es con respecto al título. El título se aconseja que resulte breve pero informativo. Breve pero informativo. Y bueno, también hay que cuidar que el título no sea ni muy corto ni muy largo. Eh, si el riesgo de hacer un título demasiado corto es que podría ser demasiado general y no estaría reflejando nuestra investigación. Entonces, si es muy corto, hay que evitar títulos demasiado cortos porque pueden ser demasiado generales, pero al mismo tiempo hay que encontrar ese equilibrio con que el título no sea muy largo, porque a veces por querer hacer el título muy específico para nuestra investigación, el título se vuelve demasiado largo. Entonces hay que encontrar ese equilibrio entre que el título sea breve, pero al mismo tiempo contenga información suficiente para que se dé a entender de qué se trata nuestra investigación. Importante encontrar ese balance. Luego, dependiendo del tamaño de la investigación, el reporte pues obviamente va a llevar índices. Algunos formatos requieren que también haya índices de figuras e índices de tablas, no todos. Y también pues va a depender del tamaño de la investigación. Si es un reporte muy cortito, pues el índice estaría de más. Si es un reporte ya un poco más largo, pues sí es útil tener índices. Después, otra cosa que va a llevar un reporte de investigación en el contexto académico es el resumen. El resumen en su proyecto de investigación si se requiere y en general es una síntesis breve de los contenidos del estudio. Síntesis breve de los contenidos del estudio. Y esto es para que los lectores conozcan en general de qué se trata la investigación. Generalmente va a incluir un resumen. Un resumen, como les digo, es breve. Un párrafo, no mucho más que eso.
dependiendo también del tamaño de la investigación, pero para su proyecto de investigación no mucho más de un párrafo. Y usualmente incluye el planteamiento del problema, planteamiento del problema simplemente expresado en una o dos oraciones, una o dos oraciones. También usualmente lleva el método, la metodología que se utilizó, también expresada brevemente. Método, diseño de investigación, la muestra, qué instrumentos se utilizaron para tomar esas muestras. Igual, de forma muy general, muy breve. Luego, otra cosa que lleva es los resultados principales. Resultados principales. En el resumen se incluyen los resultados principales de la investigación y también se incluyen las principales conclusiones e implicaciones. Principales conclusiones e implicaciones. Ups. Entonces, de forma general, esto es lo que lleva un resumen. Es una síntesis breve de lo que contiene el estudio y, bueno, como aquí lo dice, pues son esta síntesis de estos contenidos del estudio. El planteamiento del problema de forma muy breve, el método que se siguió también de forma muy breve, los resultados principales obtenidos y las principales conclusiones e implicaciones de la investigación. Eso es lo que incluye un resumen. A su vez, el resumen debe ser comprensible, sencillo, informativo, preciso, completo, conciso y específico. Lo que yo considero aquí más importante es que sea conciso, específico, preciso, preciso y sencillo. Como les digo, no es para nada largo el resumen. Un párrafo es más que suficiente. Ok. Entonces, es lo que lleva el resumen. En su caso de la investigación no lleva el siguiente contenido, pero en los artículos de revistas sí lo requieren, que son los términos clave. Términos clave. Y pues son términos que identifican al tipo de investigación o trabajo realizado y son útiles para ayudar a los indexadores y motores de búsqueda a encontrar los reportes o documentos pertinentes. Es como tal cual, como su nombre lo dice, son palabras clave que representen lo que se está investigando. Y como les digo, pues es para esto, para facilitar la búsqueda y que nuestra investigación pues sea fácil de encontrar para pues gente que está buscando precisamente temas relacionados a lo que nosotros investigamos. Es importante esto también. Ok, luego de este resumen y los términos claves y la portada, lo que seguiría sería el cuerpo del documento en general. Cuerpo del documento. Y este cuerpo del documento está separado en diferentes partes. Y respecto a las partes que integran al cuerpo del documento, existen variantes entre los diferentes campos del conocimiento, entre diferentes instituciones, entre diferentes revistas, hay diferentes normas editoriales, etc. Pero, como les digo, el formato específico va a depender de dónde lo queramos publicar, pero de forma general vamos a ver qué partes componen el cuerpo del documento. Ustedes para su proyecto, si quieren un formato específico y hay que seguirlo, esto es de forma general para pues que veamos qué es cómo está constituido una investigación en el contexto académico. Entonces va a llevar una introducción, y esta introducción va a abarcar los antecedentes de manera muy breve,
Antecedentes, muy brevemente, porque más en detalle los antecedentes se ven en el marco teórico. Va a abarcar el planteamiento del problema, planteamiento del problema, con los objetivos, preguntas de investigación, etcétera. Objetivos. Luego, en la introducción, también puede abarcar un sumario de la revisión de la literatura, el contexto de la investigación, contexto de la investigación. Este contexto de la investigación me refiero al cuándo, cómo y dónde se realizó, las variables y los términos de la investigación, y lo mismo que las limitaciones de esta. También de forma importante, algunas introducciones agregan la hipótesis. Como les digo, esto varía mucho dependiendo del formato que se pide para cada publicación. En el caso de su proyecto, la introducción está principalmente basada en el planteamiento del problema, los objetivos de la investigación, principalmente basada en esto. Está en el formato para su proyecto de este semestre. Ok, y luego de la introducción vendría la revisión de la literatura o marco teórico. Marco teórico. Revisión, literatura. Y bueno, por ejemplo, en su formato de su proyecto de investigación, pues sí hay tal cual esta sección de marco teórico. Y el marco teórico incluye, en esta sección se incluye y comentan las teorías que se manejaron y los estudios previos que fueron relacionados con el planteamiento. Estudios previos. Se hace un sumario de los temas y hallazgos más importantes en el pasado. Temas y hallazgos más importantes en el pasado. Y se señala cómo nuestra investigación amplía la literatura actual. En forma general son qué se sabe anteriormente de lo que queremos investigar y nos ponen el contexto para poder empezar a hablar de lo que hace nuestra investigación. Luego de este marco teórico, el cuerpo del documento va a llevar un método. En el caso de su proyecto está como metodología y materiales. Y en esta parte del reporte se describe cómo fue llevada a cabo la investigación. Cómo se llevó a cabo la investigación. Es decir, vamos a explicar lo que hicimos para desarrollar nuestra investigación. Y de forma general, este método va a llevar el enfoque, si nuestra investigación es cuantitativa, cualitativa o mixta, va a llevar el contexto de la investigación, que sería lugar o sitio y tiempo, lugar, sitio, tiempo. Esto va a variar dependiendo de la investigación que sea. Por ejemplo, no va a ser igual si nuestra investigación es realizar experimentos. Bueno, el lugar y el sitio no es tan importante, pero si nuestra investigación es una investigación de campo y obtuvimos datos de algún lugar en específico, pues entonces sí es importante decir dónde y cuándo se tomaron esos datos. También así como si se requirieron obtener permisos para visitar esos lugares y obtener esos datos. Todo eso va en el contexto y se menciona durante la metodología. Dónde fue, si se requirieron permisos para ir a esos lugares, el tiempo en que se tomaron esos datos, etc. Luego, en la metodología también se va a describir los casos
el universo y muestra. Pasos, universo y muestra. Es decir, por ejemplo, el tipo, la procedencia, las edades, géneros o aquellas características que sean relevantes de los casos, la descripción del universo y la muestra y los procedimientos de selección de la muestra. Procedimientos de selección, características relevantes, etcétera. Todo lo demás que acabo de mencionar. Luego de esto, también se especifica en la metodología el diseño utilizado. Diseño, ya sea si fue experimental o no experimental. Por ejemplo, en el caso de que haya sido experimental, pues se describe el experimento en detalle, cómo se realizó, los pasos que se llevan para realizar el experimento, etc. Entonces, describimos todos los pasos que realizamos para el desarrollo de nuestra investigación y nuestra obtención de datos. Luego también se ponen los procedimientos, y aquí en los procedimientos sería un resumen de cada paso del desarrollo de la investigación, cada paso del desarrollo de la investigación. Resumen. Solo hay que poner lo importante, no cosas demasiado detalladas como que no van a poner aquí qué ropa estaban utilizando o cosas tan detalladas, sino lo específico, lo importante que se requiere saber para la investigación. Por ejemplo, si fue un experimento, pues detalles con respecto al experimento, cómo se realizó, cómo se ensambla, en el caso de que se requiera algún ensamblaje, cómo se prepara el experimento, cómo se toman las muestras, cómo se hacen las mediciones, etc. Y en el caso no experimental también, cómo se realizaron las mediciones, los métodos para tomar los datos, los lugares en que se tomaron los datos, etc. Bueno, aquí en esto de los procedimientos ya me adelanté. También está la descripción de la recolección de datos. Descripción de recolección y manejo de datos. Cómo se obtuvieron los datos y cómo se manejaron los datos. Y como les digo, en el caso de las investigaciones científicas, como es su caso, como puede ser en ingenierías, en ciencias químicas y biológicas, en ciencias de la salud, etcétera, suele agregarse aquí un apartado en la metodología en el que se ponen los materiales utilizados, materiales. En el caso de que por ejemplo, en el caso de investigaciones de laboratorio, pues sí, muy importante los materiales que se utilizaron. Y los materiales aquí va a incluir eh, equipos, utensilios, aparatos, software, equipos, utensilios, software, software, aparatos, etcétera. Todos los materiales que se utilizaron para la investigación. Después de esto, lo que lleva nuestro cuerpo de la investigación van a ser los resultados. Y los resultados son el producto del análisis de los datos y compendian el tratamiento estadístico que se dio a los datos. De forma general, esto es producto del análisis de los datos. Y en general, regularmente se ordenan de la siguiente forma.
Primero, análisis descriptivo de los datos. Análisis descriptivo de los datos. Luego, análisis inferencial de los datos para responder preguntas de hipótesis. Análisis inferencial de los datos. Para responder preguntas de hipótesis. Y se recomienda que primero se describa de manera breve la idea principal que resume los resultados y posteriormente se reporten con detalle. Entonces, primeramente es hacer como un resumen general, resumen de resultados, y luego este resumen, después de este resumen de resultados ya se explican de forma específica. Reporte en detalle. Esta es una sugerencia, no siempre es así, pero es una forma de organizar las cosas para que se presenten de manera más clara. Es importante decir que en este apartado no se incluyen conclusiones ni sugerencias, así como tampoco se explican las implicaciones de la investigación. En esta parte no, las conclusiones son después, ni conclusiones, sugerencias, implicaciones. En esta sección no van. Cuidado, no se ponen estas cosas en esta sección. Esta sección, no. Estas conclusiones, sugerencias, implicaciones tienen su propia sección. Entonces, cuidado de no poner conclusiones, ni sugerencias, ni implicaciones en este apartado. Y en esta sección, algo que sí es importante es que el investigador se limita a describir los hallazgos. Aquí, como les digo, todo esto no. Lo que queremos es describir hallazgos. Describir lo que encontramos en nuestra investigación. Las conclusiones van después. Y una manera útil de hacer esto es mediante tablas, cuadros, gráficas, dibujos, diagramas y en general otro tipo de figuras. Entonces, algo importante aquí, van a ser tablas, van a ser gráficas, figuras en general, cuadros, mapas conceptuales, etcétera. Y algo importante es que estas tablas y gráficas y figuras, en general lo vamos a diferenciar como tablas y como figuras. En las figuras, tablas y figuras. En las figuras pueden ir gráficas, pueden ir mapas conceptuales, pueden ir imágenes, pueden ir cuadros, pero principalmente, pues, dependiendo para caso de investigaciones científicas, principalmente en las figuras van a ir gráficas e imágenes de lo que estamos tomando, a veces mapas conceptuales, pero principalmente gráficas e imágenes que describan o que muestren lo que se estuvo haciendo durante la investigación. Y pues las tablas, pues, como su nombre lo dice, son tablas de datos donde se organiza la información. Y estos elementos deben ir numerados. Por ejemplo, figura 1, tabla 1, tabla 1, tabla 2, etc. Igual, figura 1, figura 2, etc. Dependiendo de cuántas figuras o tablas haya en nuestro investigación. Algo importante de las tablas y las figuras es que debe llevar un título que lo identifica y que especifica el contenido de la tabla o la figura.
Entonces, por ejemplo, suponiendo que esta es una de mis tablas, tengo aquí, y debe de llevar título, debe de decir tabla, vamos a suponer que es la tabla 1, punto, y aquí lleva una explicación del contenido de la tabla. Explicación de contenido. No debe ser demasiado extensa, pero que explique claramente lo que viene en esta tabla. La tabla también debe llevar sus encabezados y sus subencabezados, como por ejemplo, a lo mejor aquí esta se subdivide en dos y otra se subdivide en dos. Debe de llevar aquí sus títulos, sus encabezados. Debe llevar aquí sus encabezados, sus subencabezados en caso de ser necesario. Y pues posteriormente pues los datos en cada una de esas secciones. Pero algo que sí es importante es que en las tablas el título va arriba, seguido de la explicación del contenido de la tabla. En las figuras el título va abajo, figura 1, por ejemplo, y después una explicación de la figura, explicación de la figura, también brevemente. En las figuras el título va abajo y la figura, como les digo, puede ser alguna imagen, por ejemplo, una fotografía de nuestro diseño experimental, puede ser una gráfica, figura 2, igual también se explica lo que viene en la figura, puede ser, como les digo, puede ser una gráfica de nuestros datos, o imágenes, principalmente imágenes o gráficas es lo que vamos a poner en las figuras, en las investigaciones científicas. También pueden ser mapas conceptuales o algún otro tipo de figuras. Y en el caso de las figuras, importante, el título va en la parte de abajo. Y en el caso de tablas, cuando se especifican cuestiones estadísticas, las cuestiones estadísticas de cómo se obtienen las medias y todo eso, usualmente no se ponen porque se supone que en este contexto académico, los que están leyendo la investigación ya saben eso. Entonces, cuestiones estadísticas no se suelen describir más que especificar el método que se utilizó. Si se hizo regresión lineal, por ejemplo, se dice que se hizo esa regresión lineal, se dice que el coeficiente de correlación fue tanto, pero no se explica el proceso para obtener esos resultados estadísticos. Simplemente se dice que método estadístico se utilizó. Esto en el caso de contexto académico, donde se supone que el que lo está leyendo también ya conoce un poco de esto. En el caso de diagramas, figuras o mapas conceptuales, esquemas, también se debe seguir esta secuencia de numeración. Y en general para tablas y figuras, un principio básico es que una buena figura es sencilla, clara y no estorba con la continuidad de la lectura. Las tablas, los cuadros, las figuras y los gráficos tendrán que enriquecer el texto en lugar de duplicarlo. Comunican hechos esenciales y son fáciles de leer y comprender. Entonces, estos principalmente comunican hechos esenciales. Esenciales. Ok. Después de los resultados que se presentan principalmente con tablas y figuras, ya les expliqué cómo importante lo de los títulos de las figuras y las tablas, muy importante que vayan en ese formato. Después de presentar los resultados, en esta parte del cuerpo principal de la investigación, sigue la discusión. Discusiones. A veces las discusiones vienen junto con las conclusiones, a veces se separan como discusiones y conclusiones aparte.
conclusiones. A veces hay una propia sección para conclusiones, a veces está incluida en la sección de las discusiones. Eso va a depender del formato específico de dónde se va a publicar la investigación. Entonces, bueno, en esta sección de conclusiones, perdón, de discusiones, primero se derivan conclusiones, Como les digo, hay veces que estas conclusiones van en su sección independiente. A veces sí, a veces no, depende del formato de cada publicación. Aquí, importante, se dan recomendaciones para futuros estudios. Recomendaciones para futuros estudios o para otros estudios. En las discusiones también se generalizan los resultados a la población. Generalizan resultados a la población. Se evalúan las implicaciones del estudio. Evalúan implicaciones. Establece la manera como se respondieron las preguntas de investigación, así como si se cumplieron los objetivos o no. Se dice cómo se respondieron las preguntas de investigación. También dice si se lograron resultados o no, si se lograron los objetivos o no, si se lograron los objetivos. Una muy importante es que relaciona nuestros resultados con los resultados de otras investigaciones. Con resultados previos de otras investigaciones. En esto, relación de resultados con estudios existentes, se vincula con el marco teórico y se señala si nuestros resultados coinciden o no con la literatura previa, en qué sí coinciden, en qué no coinciden. También en esta parte, aunque no es tan común, pero sí de forma breve se reconocen las limitaciones de la investigación. Reconocen limitaciones de la investigación. Pero esto es, como les digo, de forma breve, porque lo que nosotros queremos hacer es decir que nuestra investigación sirve de algo. Si nos extendemos demasiado en las limitaciones, va a parecer que estamos desacreditando nuestra propia investigación y no queremos hacer eso, al contrario, queremos decir que nuestra investigación es útil. Entonces sí se reconocen las limitaciones, pero hay que tener cuidado de no hacerlo parecer como que nuestra investigación no es demasiado limitada, que no hacerlo parecer como que nuestra investigación no sirvió de nada. Ok, y también muy importante, se va a destacar la importancia y significado del estudio y la forma como encaja con el conocimiento disponible. Entonces se destaca la importancia y significado del estudio. También se van a intentar explicar los resultados inesperados. Se explican resultados inesperados.
Cuando no se probaron las hipótesis, es necesario señalar al menos, señalar o especular al menos las razones de por qué no se probaron las hipótesis. Entonces aquí también en estas discusiones también hay espacio para estas especulaciones, especulaciones, dar posibles explicaciones a nuevos resultados o dar posibles explicaciones a las cuestiones que seguirían a partir de nuestra investigación para futuro. Especulaciones, posibles nuevas hipótesis para futuras investigaciones. Como quien dice todo esto de aquí, como quien dice, lo podemos decir en que estamos explicando nuestros resultados. Es decir, en la sección anterior simplemente describimos los resultados, y nos limitamos a decir cada uno de ellos, a enumerarlos, a presentarlos, pero aún no lo estamos explicando. En las discusiones es cuando explicamos los resultados, es hasta las discusiones cuando los explicamos. En la sección anterior simplemente se presentan, en esta sección de discusiones es cuando se explican. Y bueno, se explican utilizando todos estos puntos que les estuve poniendo aquí.